Las primeras decisiones del Papa León XIV han desatado una tormenta de reacciones, aplausos fervorosos, críticas encendidas y un silencio que pesa más que 1000 palabras. ¿Es este el comienzo de una nueva era para la Iglesia Católica o un retorno a las raíces que divide al mundo? Quédate con nosotros. Lo que estamos a punto de revelar va mucho más allá de los titulares. Es una inmersión en el alma de una institución milenaria, confrontada con su propio destino. El 15 de abril de 2025, el pontificado del Papa León XIV comenzó, como dicta la tradición, con una misa solemne en la majestuosa Basílica de San Pedro. Roma, la Eterna, fue testigo de una liturgia empapada de simbolismo, cada gesto, cada incienso ascendiendo, una oda a siglos de fe inquebrantable. Pero no fueron los ornamentos ni el coro angélico lo que resonó más allá de los muros de piedra. Fue la homilía del nuevo pontífice. Un discurso que no se diluyó en generalidades piadosas, sino que se alzó como una declaración de intenciones clara, audaz e implacable. 2 palabras clave resonaron, repetidas no como meros eslóganes, sino como brújulas inquebrantables de su pontificado: unidad y amor. Pero la definición de estas palabras, en boca de León XIV, era radicalmente distinta a la retórica contemporánea. No eran llamados a una unidad diluida en la ambigüedad, ni a un amor sentimental que transige con la verdad. Eran, en su visión, directrices precisas, destinadas a archivar definitivamente la confusión y la ambigüedad que, según sus críticos más acérrimos y sus defensores más entusiastas, habían marcado los últimos años de la Iglesia. León XIV no se presentó como un innovador. Al contrario, se proyectó como un siervo. No un legislador de una nueva doctrina, sino el custodio de una herencia antigua, recibida, no inventada. Cristo no le pidió a Pedro que fuera un líder aislado, proclamó con voz firme, sino que confirmara a los hermanos en la fe y los mantuviera unidos en la verdad. Y esta unidad, subrayó, no podía existir sin un amor que no fuera un sentimiento vago, sino fidelidad inquebrantable a la palabra y a la tradición. Un amor que, como recordaba San Pablo, es el tronco que mantiene unida toda la estructura. En esa homilía, las líneas de batalla se trazaron con una claridad brutal. Y el primer golpe no tardaría en llegar. Apenas las velas de la misa inaugural se habían apagado, la tinta del primer decreto papal ya estaba seca. La noticia cayó como una losa sobre los cimientos eclesiásticos: la destitución del arzobispo Vincenzo Paglia de su cargo de gran canciller del Instituto Juan Pablo II. En su lugar, el nombramiento del cardenal Valdare Reina. Para el ojo inexperto, un simple relevo de cargos. Para los observadores agudos, y para quienes conocen las intrincadas redes del poder vaticano, esta fue una declaración de guerra fría. Paglia no era un obispo cualquiera. Era una figura que, bajo el pontificado anterior, había sido el arquitecto principal de una profunda revisión del Instituto Juan Pablo II, una institución crucial para la enseñanza moral y familiar de la Iglesia. A partir de 2016, este instituto, antaño un bastión de la visión clásica de la moral católica, experimentó una verdadera reconfiguración. Profesores que defendían la visión tradicional fueron apartados. En su lugar, emergió una nueva hornada académica, más abierta a revisar en un espíritu de actualización cuestiones bioéticas y antropológicas centrales. Posiciones audaces comenzaron a surgir desde el seno del instituto. Se habló de nuevas formas de afecto, de la posibilidad de releer la estructura de la familia de un modo más inclusivo, e incluso de una relectura pastoral de prácticas que antes se consideraban incompatibles con el mensaje evangélico. Para muchos fieles y eruditos, estas posturas no eran actualizaciones, sino desviaciones alarmantes, sembrando la duda y la confusión en un rebaño ya perplejo. El propio Paglia, con el tiempo, se había convertido en una figura profundamente polarizante. Sus declaraciones sobre temas como el final de la vida, la eutanasia, o ciertas terapias médicas moralmente controvertidas, generaron una constante confusión. Más polémicos aún fueron algunos episodios relacionados con su gestión y comunicación pública. Recordarán la elección artística en su diócesis que provocó indignación internacional,
con contenidos visuales juzgados por muchos como chocantes e incompatibles con la sobriedad y el decoro eclesiástico. Y a ello se sumaron rumores nunca del todo aclarados sobre fondos destinados a actividades benéficas que, según las murmuraciones, fueron utilizados para fines muy diversos. Aunque Paglia conserva su rol como director de la Academia Pontificia para la Vida, un detalle que para algunos críticos es una concesión desconcertante, su salida de una de las instituciones simbólicas de la enseñanza moral de la Iglesia marca un cambio de rumbo innegable. Es difícil no leer en este gesto un deseo inequívoco por parte del Papa León XIV de restablecer un sentido de coherencia doctrinal, especialmente en aquellas cuestiones que tocan la verdad fundamental del hombre y su vocación relacional. La destitución de Paglia no fue solo un cambio de personal, fue un mensaje encriptado, descifrado por los iniciados, anunciando la dirección en la que León XIV pretende guiar la barca de Pedro. Si la destitución de Paglia fue un sismo subterráneo, el primer encuentro del Papa León XIV con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede fue un relámpago que iluminó el cielo de Roma. Sus palabras, pronunciadas sin tono agresivo pero con una firmeza inusitada, fueron suficientes para provocar un pequeño terremoto en las esferas internacionales y eclesiásticas por igual. Después de hablar de la paz como fruto de la justicia social, el pontífice introdujo el segundo pilar de su pontificado, la defensa de la familia. Pero esta no fue una discusión abstracta, ni una declaración matizada con la prudencia diplomática. El Papa León XIV definió, con una precisión casi quirúrgica, lo que la Iglesia entiende por familia. Una comunión estable y duradera entre un hombre y una mujer, abierta a la vida y fundada en la donación recíproca. Esta definición, en el clima ideológico actual, bastó para encender la mecha de la polémica, tanto dentro de los muros de la Iglesia como en el ámbito civil. Dentro de la Iglesia, algunas voces notoriamente inclinadas a la llamada actualización pastoral optaron por un silencio prudente, sino glacial. Un silencio que para muchos fue más elocuente que cualquier grito. Otros, sin embargo, rompieron el silencio para hablar abiertamente de un paso atrás, utilizando tonos polémicos en canales online y medios progresistas. La acusación era clara: León XIV estaba desandando el camino, restaurando una visión que consideraban obsoleta o incluso discriminatoria. Fuera de los muros del Vaticano, los comentarios fueron aún más acalorados. Activistas y comentaristas acusaron a León XIV de hacer retroceder el reloj, evocando una visión antropológica que, según ellos, no tiene en cuenta las nuevas realidades sociales. La condena fue inmediata y global. Pero precisamente sobre este punto, el Papa fue inequívoco. No se trata, dijo, de una batalla ideológica o cultural, sino de fidelidad a la verdad sobre el hombre y al plan originario del Creador. Y añadió, de forma contundente, una verdad que no discrimina, sino que guía, que no se impone, sino que propone, y sobre todo, no cambia con los cambios en el consenso público. Sus palabras finales, casi un manifiesto, resonaron con fuerza: la verdad es una persona, Cristo. Estas palabras tuvieron un eco profundo entre aquellos fieles que, durante años, se habían sentido marginados, incluso ridiculizados, por haber simplemente reiterado lo que la Iglesia siempre había enseñado. Para ellos, era un bálsamo, un respiro, el regreso de un liderazgo que hablaba con la claridad y la certeza que anhelaban. El Papa León XIV no solo defendía una doctrina, defendía la fe de millones de personas que se sentían invisibles en el torbellino de la modernidad. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo que estalló en torno a los primeros actos del pontificado del Papa León XIV. Mientras que muchos círculos conservadores y fieles vinculados a la tradición católica acogieron con alegría sus palabras sobre la familia, la verdad y la unidad, no faltan voces críticas que, desde una perspectiva igualmente conservadora, invitan a la cautela. Una de las más fuertes es la de Diogo Rafael Moreira, un conocido comentarista tradicionalista cuyas advertencias han resonado en las profundidades de la web. Moreira ha advertido a sus lectores contra lo que él llama una vana esperanza, alimentada por quienes creen ver en León XIV un baluarte del retorno a la fe de siempre. Según Moreira,
Los gestos y declaraciones del nuevo pontífice son todavía demasiado ambiguos para ser considerados un verdadero cambio de dirección. En su opinión, León XIV, lejos de ser un restaurador, continuaría, quizás con tonos más tranquilizadores, el programa modernista de su predecesor. Una afirmación que, para los más fervientes defensores de León XIV, roza la herejía. La prueba más clara de esta supuesta continuidad, según Moreira, sería el caso de la canonización de Isaac de Nínive. Isaac, de hecho, pertenecía a la Iglesia de Oriente, una rama separada de Roma y que, además, se opuso al Concilio de Efeso. Sus visiones del infierno y de la salvación universal, a menudo interpretadas como apocatástasis, la idea de que incluso el diablo y los condenados serán finalmente salvados, siempre han sido objeto de fuertes críticas doctrinales por parte de la teología católica ortodoxa. No se trata, insiste Moreira con vehemencia, de una simple apertura al diálogo. Es una teología que vacía el contenido de la fe para sustituirlo por experiencias espirituales subjetivas y transconfesionales. Una acusación gravísima que, de ser cierta, socavaría los cimientos mismos de la ortodoxia católica. Pero las críticas de Moreira no terminan ahí. Siempre según él, el error más grave no es del Papa, sino de los propios conservadores, que, para ganar terreno o por una fe ciega en el cambio, se apresuran a celebrar cada gesto como si fuera la prueba definitiva de un cambio de rumbo. El peor ciego es el que no quiere ver, sentencia, denunciando un cierto entusiasmo ciego que, según su visión, acaba legitimando lo que en otros tiempos habría sido denunciado con fuerza. Una advertencia que resuena con la voz de quienes temen ser engañados por una apariencia de restauración que, en el fondo, oculta una agenda más sutil y destructiva. La crítica de Moreira no es menor, es una herida abierta en el corazón mismo de la esperanza que León XIV ha despertado. Contrariamente a la visión de Moreira, y a pesar de la brevedad de su pontificado, no se puede negar que algunos gestos y palabras del Papa León XIV ya marcan un claro cambio de paradigma respecto al pasado inmediato. El tono, las referencias doctrinales, la claridad innegable del lenguaje. Todo sugiere una voluntad profunda de recuperar la coherencia y la identidad católica. No es una vuelta al pasado por el pasado, sino una reafirmación de principios que, para muchos, se habían diluido. Sus defensores argumentan que la destitución de Paglia es una señal inconfundible de que León XIV no está dispuesto a transigir con la ambigüedad moral, que sus palabras sobre la familia no son un ataque a nadie, sino una defensa de la verdad antropológica que la Iglesia ha sostenido desde sus orígenes, y que la confirmación de la memoria litúrgica de Isaac de Nínive, lejos de ser un signo de modernismo, podría interpretarse como un gesto de magnanimidad ecuménica, reconociendo la santidad en figuras que, aunque separadas, compartieron una profunda piedad, sin que ello implique la aprobación de todas sus particularidades teológicas. Para esta facción, ver en cada gesto una trampa es caer en el escepticismo paralizante. Para ellos, León XIV es el pastor que ha llegado para reunir al rebaño disperso, para restaurar la claridad donde reinaba la niebla. Su pontificado, en esta lectura, es una respuesta divina a las oraciones de millones de católicos que anhelaban una iglesia más fiel a sí misma, más audaz en la proclamación de la verdad y menos preocupada por el aplauso del mundo. Hay una esperanza palpable, un entusiasmo que bordea la euforia, en los círculos que ven en este Papa al líder que ha esperado la Iglesia. Sin embargo, la crítica de Moreira, aunque dura, nos obliga a un discernimiento crucial. En una época marcada por la confusión, por las reacciones impulsivas y por la polarización, la esperanza no debe transformarse en un entusiasmo ciego. Y el realismo, por su parte, no debe caer en el cinismo paralizante. La verdadera renovación, insisten los más sabios, requiere tiempo, requiere raíces sólidas y, sobre todo, requiere una fidelidad constante, no solo a una figura, sino a la verdad misma, que trasciende a cualquier pontífice. En el corazón de este torbellino de cambios, de esperanzas y de temores, hay una certeza que debe guiarnos. La fe no se basa en un hombre, por muy papa que sea, sino en la providencia divina. La oración, en este momento, se convierte en la herramienta más poderosa, porque la verdadera renovación de la Iglesia,
si ha de venir, no será el resultado de estrategias humanas ni de maniobras políticas. Será el fruto de una acción divina que requiere paciencia, discernimiento y una confianza inquebrantable. El pontificado del Papa León XIV apenas ha comenzado, pero sus primeros pasos ya han dejado una marca indeleble en la arena del tiempo. Un camino de destituciones y dogma, de polémicas y promesas, que ha polarizado al mundo católico y ha obligado a todos, creyentes y no creyentes, a plantearse una pregunta fundamental: ¿hacia dónde se dirige la Iglesia Católica? La respuesta, como el misterio de la fe misma, solo se revelará con el tiempo. Es la hora del silencio trabajador, de la espera vigilante y de la confianza en la providencia. ¿Qué opinas de estos movimientos iniciales? ¿Eres de los que ven un amanecer o una ilusión? Si apoyas al Papa León, deja tu comentario abajo. Comparte este video con aquellos que necesitan entender lo que realmente está sucediendo en el Vaticano. Y, si este análisis resonó contigo, suscríbete y activa la campana. La verdad está ahí afuera. Y juntos, seguiremos buscándola. Que Dios te bendiga.